En el siguiente video estudiaremos el potencial de óxido-reducción del agua. Mi nombre es José y comenzamos. Comenzaremos repasando los procesos de óxido-reducción. En el caso del agua, estos procesos son muy importantes ya que son responsables de la forma, es decir, el estado de oxidación en los cuales se van a presentar muchas de las especies en el agua. En un proceso de óxido-reducción, como podemos observar acá en este dibujo, una de las especies va a perder electrones, cediendo estos electrones a otra. Entonces, en este caso, esta especie A, al perder los electrones, adquiere carga positiva. Entonces, nosotros decimos que se ha oxidado. Mientras que la otra especie, como vemos, al captar los electrones, decimos que se reduce. Entonces tenemos un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Siempre ocurren en forma simultánea, pero acá tenemos que tener en cuenta una definición en la cual nosotros llamamos agente reductor, aquel que se ha oxidado y ha entregado los electrones para que la otra especie se reduzca. Entonces se denomina agente reductor a la especie A, ya que provoca la reducción de la especie B. Entonces, en este caso, este sería el agente reductor, mientras que el agente oxidante, por lo contrario, es aquel que provoca la oxidación de la otra especie, captando los electrones. Entonces, vemos ahí que este sería el agente oxidante y este sería el agente reductor. Entonces, si nosotros si acoplamos ambas semireacciones, nosotros vamos a tener esta ecuación final. Para aguas naturales se emplea el concepto de potencial de óxido-reducción, también conocido como potencial redox, P, el cual se define como menos el logaritmo decimal de la concentración efectiva de electrones en agua. Como vemos, se trata de una definición teórica, ya que no hay electrones libres en las disoluciones acuosas, pero nos sirve para tener una idea cuán oxidante o cuán reductor puede llegar a ser un agua. Entonces, a modo comparativo, nosotros podemos comparar este potencial redox con el pH. Entonces, nosotros, al igual que el pH, como habíamos visto, el pH lo que hace es medir la concentración de iones hidrógeno, entonces, en un agua. Entonces, cuando más concentración de iones hidrógeno teníamos, más ácida es, por lo tanto, el pH es bajo. Lo mismo sucede acá en modo comparativo. Si yo tengo alta concentración efectiva de electrones en el agua, el valor de ORP o potencial redox va a ser bajo. Entonces nosotros cuando tenemos valores bajos de potencial redox van a estar indicando que los electrones están disponibles para las sustancias que están en el agua, por lo tanto el medio va a ser de naturaleza muy reductora. Mientras que si tenemos valores de potencial redox altos, van a indicar que la especie dominante disuelta en el agua se van a comportar como agente oxidante, captando electrones y van a provocar la oxidación de la especie que se encuentra en esta agua. Entonces, con esto, con los valores, podemos obtener una escala de potencial redox en cierta forma análoga a la escala de pH, en el cual nosotros, si tenemos valores de ORP positivos, van a indicar que tenemos un entorno oxidante debido a la presencia de agentes oxidantes que tienden a captar los electrones de otras sustancias. Entonces acá va a ser un agente oxidante que van a estar provocando la oxidación de la especie que se encuentra en estas aguas que tengan un ORP positivo. Se va a caracterizar porque vamos a tener una baja actividad de electrones. Caso contrario, nosotros si tenemos un ORP negativo, va a sugerir que es un medio reductor, ya que van a predominar agentes reductores. Entonces lo que va a hacer va a ser de naturaleza reductora. Las especies van a tender a reducirse si el ORP es negativo o bajo. Y esto es negativo para el caso del cuerpo de agua, ya que un ORP negativo va a indicar que al ser reductor va a favorecer el crecimiento de ciertas bacterias. Ahora vamos a trabajar un poquito matemáticamente para obtener expresiones que nos permita calcular. En el caso del PE estándar, se va a relacionar con el potencial de reducción a 25 grados centígrados mediante la siguiente expresión, donde F
es la constante Fahrenheit, R una constante también, temperatura en este caso a 25 grados centígrados, y nosotros si sustituimos, hacemos el cálculo, nos quedaría esta expresión. Y recordemos que habíamos visto anteriormente con una especie en su forma oxidada capta electrones, se transforma en su forma reducida. Y para este proceso tenemos un potencial de reducción medido en voltios, que cuando más alto es este valor, como dice ahí, mayor será la tendencia a reducirse. Entonces, cuando el valor sea mucho más alto acá, esta reacción se va a ver favorecida, por lo tanto tiende a comportarse como oxidante. Entonces, nosotros si planteamos la ecuación de Nernst para este proceso, vamos a observar lo siguiente, que acá directamente podemos sustituir el valor que habíamos visto anteriormente y nos quedaría esta expresión. Como podemos ver que este PE va a depender de la relación entre la especie oxidadas y reducidas, y nosotros si en esta reacción vamos a tener hidrógeno, por ejemplo, vamos a tener que introducir esta especie acá en la ecuación, y nosotros si recordamos un poquito el logaritmo de esto va a ser el pH. Por lo tanto, también va a depender, aparte de las relaciones de la especie oxidada y reducida, va a depender también del pH. A continuación vamos a plantear qué sucede en aquellas aguas donde el agente oxidante principal es el oxígeno disuelto. Entonces al comportarse como agente oxidante va a reducirse. Entonces acá planteamos la ecuación de reducción, el cual está asociado a este potencial de reducción. Planteamos la ecuación que habíamos visto, la ecuación de Nernst anteriormente, donde n, recordemos que es el número de electrones. Entonces acá vemos que es 1. Recordemos que las especies oxidadas serían estas que están de este lado y las especies reducidas de este lado. Entonces estaríamos en condiciones de plantear la ecuación sustituyendo. Ahí recordemos primero que acá nosotros habíamos visto que tiene un valor que sería el siguiente. Y a continuación vamos a colocar esta expresión de esta manera, porque la especie reducida del agua acá sería 1, la concentración, y en el caso del oxígeno, la especie oxidada, vemos que se trata de un gas, entonces va a ser la presión parcial elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por la concentración de iones hidrógeno. Acá nosotros tenemos el potencial redox estándar, lo sustituimos por su valor y ya estaríamos en condiciones de trabajarlo matemáticamente. Sabemos que en caso de un agua que tiene oxígeno, está saturada con oxígeno a 25 grados centígrados, su valor es 0,21. Entonces nosotros esto lo cambiamos de signo para llevarlo arriba. El logaritmo entonces quedaría 0,21 elevado a un cuarto más el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces vemos que a esto nosotros podemos trabajar matemáticamente, pero acá sabemos que podemos asociarlo directamente al pH. Sabemos que el pH por definición es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, por lo tanto si yo lo llevo a esto, al signo negativo para el otro lado, nos quedaría esto, sustituimos, y ahora sí lo trabajamos matemáticamente y nos quedaría esta expresión matemática. Ahora vamos a plantear qué sucede en caso contrario, donde el medio es muy reductor, en el cual el hidrógeno se va a reducir a hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, ahí cuando tenemos podemos plantear esta expresión matemática y lo trabajamos de igual manera que en el caso anterior. Planteamos la ecuación de Nernst, acá colocamos el valor. Entonces, si lo trabajamos como anteriormente, vemos que nos quedaría esta expresión y esto quedaría de esta forma. Entonces, vemos que esto sería cuando tenemos el agente oxidante, principal el oxígeno, y acá tenemos un medio reductor. Con esto nosotros podemos graficar un diagrama de potencial redox y el pH. Entonces vamos a ver que tenemos, si graficamos las rectas que habíamos visto anteriormente, de acuerdo a la expresión matemática, cuando el agente oxidante predominante era el oxígeno, obteníamos esta recta. En el caso del medio muy reductor teníamos esta otra recta y ahora estamos en condiciones de ver zonas, cómo se va a comportar de acuerdo al potencial redox y el pH. Observamos que por esta región nosotros vamos a tener una zona altamente oxidante en el cual se va a comportar el agua como un medio muy oxidante en el cual va a haber desprendimiento de oxígeno.
Después tenemos una región aeróbica en el cual el agente oxidante principal, acá de acuerdo a esta recta, es el oxígeno que está disuelto en el agua, donde nosotros si tenemos materia orgánica en los cuerpos de agua, tiende a oxidarse con este oxígeno en dióxido de carbono y agua. Entonces acá tenemos una zona aeróbica. Después le sigue a esto una zona de anoxia, donde si bien no hay oxígeno, el agua sigue comportándose como agente oxidante. Y esto se debe que en esta región nosotros vamos a tener la presencia de otro agente oxidante, como vemos ahí, el nitrato o el sulfato, los cuales van a oxidar la materia orgánica, como vemos ahí las respectivas reacciones. Entonces acá en esta región, si viene una zona de anoxia, va a tener comportamiento como oxidante y vemos que tenemos valores altos de potencial redox. Y luego le sigue una zona anaeróbica en el cual nosotros, como observamos ahí a continuación, el agua por esta región va a comportarse fuertemente reductora y en el cual se va a producir una reacción, como vemos a continuación, de reducción, en el cual va a haber desprendimiento de metano. Si tenemos contaminantes orgánicos, en este medio reductor hay desprendimiento de hidrógeno. Y vemos que en esta región van a predominar las formas reducidas. En esta gráfica ya finalmente podemos ver que cómo sería el comportamiento de algunos cuerpos de agua en cuanto al potencial de reducción y pH. Vemos que las aguas pantanosas y en el caso de aguas subterráneas tenemos bajos valores de potencial redox, por lo tanto tienden a ser aguas altamente reductoras. Las especies que van a predominar en esta región son especies reducidas. Y en el caso de otros cuerpos de agua, como agua de lluvia, aguas fluviales, vamos a tener potenciales de reducción más elevados. Entonces vamos a ver que en este caso las especies que van a predominar son especies oxidadas. Si lo comparamos, esta sería la imagen que nosotros tendríamos en el caso de un lago. Tenemos una zona aeróbica en la cual vemos que predominan las especies oxidadas, mientras que por debajo, casi cercana a los sedimentos, vamos a tener poca cantidad de oxígeno disuelto, más una región anaeróbica. Por lo tanto, van a predominar los procesos de reducción, en el cual las especies que se van a encontrar acá van a ser especies que están reducidas. El potencial de óxido reducción se mide usando un sensor ORP que normalmente consta de dos electrodos, un electrón de medición y un electrodo de referencia. Cuando se sumergen en el agua, los electrodos van a generar un voltaje basado en las reacciones redox en la solución y esto nos va a permitir realizar una lectura. Como vemos ahí en la imagen, son equipos como se muestra ahí. Y los valores de ORP más altos van a indicar condiciones de oxidación fuerte, como habíamos mencionado, mientras que los valores de ORP bajo van a indicar condiciones de reducción fuerte. En general, un ORP en un cuerpo de agua superior a 650 mV van a estar sugiriendo que esta va a comportarse como un agente oxidante fuerte, mientras que valores inferiores a menos 200 mV van a sugerir que se va a comportar como agente reductor fuerte. Para finalizar, vamos a resumir que el potencial de óxido-reducción sirve para caracterizar la fuerza oxidante o reductora del agua. Cuando se tiene valores altos de ORP, el medio va a ser oxidante debido a que vamos a tener mayor cantidad de oxígeno disuelto y otras especies que van a actuar como agentes oxidantes. Mientras que si tenemos un ORP bajo, vamos a estar en presencia de un medio reductor, un medio anóxico. Y para los ecosistemas acuáticos que son saludables, el ORP tiene que tener una lectura entre más 300 y más 500 milivolts. Bueno, de esa manera llegamos al final. Espero que les haya sido útil la información. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.